Bueno, y en esta jornada también han habido otras noticias a nivel nacional. La CONFECHI y los estudiantes secundarios agrupados en la ACONES decidieron continuar en las mesas de participación por la reforma educacional propuestas por el gobierno. Queremos conocer el detalle de esta conclusión a la que llegaron a esta decisión y nos encontramos en CNN Chile con Ricardo Paredes, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, fue una reunión muy compleja, ¿no, la de hoy? O sea, claro, nosotros como lo caracterizamos, era una reunión en la cual había bastante análisis, había también bastantes propuestas respecto a cómo se iba a continuar en este tema de las mesas de participación, y en el cual finalmente pudimos dar una resolución en un acto de unidad, en una plenaria nacional, la cual estuvo marcada por como te reitero, el alto nivel de análisis respecto a las mesas de participación y una evaluación respecto a los pros y los contras de estas mismas mesas. Ahora, pero ustedes niegan que haya algún tipo de, quizás, no quiero hablar de palabra quiebre, pero sí de posiciones quizás internas muy distintas y que en estos momentos estén haciendo que la cosa se dilate o que se ponga más tensa al interior de las organizaciones estudiantiles. O sea, nosotros creemos que al momento de que entramos en etapa de definición, evidentemente las posturas se van contrastando de mayor manera, y eso es algo normal y eso está dentro de los márgenes de cualquier proceso político y democrático. Lo que sí, nosotros como Coordinadora Nacional siempre hemos velado por la unidad del movimiento estudiantil, siempre hemos velado también porque estas mismas resoluciones que nosotros tomamos sean en armonía directamente con las bases regionales, que finalmente son las quienes toman las decisiones a través del Pleno Nacional. Pero a ver, lo que pasa es que hay un choque como no sé si ideas, conceptos, no sé cómo decírtelo, pero la unidad hace la fuerza. Eso es lo que se ha dicho siempre. Y en estos momentos están a punto de tomar una decisión o van a seguir evaluando una decisión futura eventualmente que podría justamente desunirlos, que podría cada uno seguir un camino distinto. ¿Eso es parte de las posibilidades o no? O sea, claro, es decir, como tú bien dices, aquí cada organización tiene la autonomía para decidir respecto a sus mismas bases y al correlato que tengan a nivel nacional cuál va a ser el camino a continuar, cuáles van a ser sus decisiones y finalmente en qué espacios van a participar. Ahora, nosotros creemos, como Coordinadora Nacional, de que de aquí en adelante el movimiento social, que ya se aglutinó en la mesa social por la educación, dicho sea de paso, aquí lo importante es que lo programático realmente sea lo influyente y que evidentemente las formas de cómo nosotros nos movilicemos o donde participemos finalmente sean también un correlato respecto a esto. Por ejemplo, la CONFECHI ya nos está dando una señal de aquello, con su mantenimiento en el plan de participación ciudadana, y en el cual tiene un correlato también con lo que está haciendo la CONES hoy en día, y que tiene que ver con avanzar de manera mancomunada en una alianza estratégica entre secundario y universitario. ¿Qué pasa con la ACES? Bueno, nosotros tenemos entendido de que la ACES se automarginó de este proceso de forma independiente por resolución de su misma Asamblea Nacional, y en la cual, habrá que preguntarle las causas más detalladamente a ellos, porque en realidad nosotros no conocemos cuáles son en detalle. Nosotros sabemos de que la ACES se automarginó, pero no es un riesgo eso a futuro. No sé en qué medida podría ser un riesgo. Yo creo que, la ACE igual participa en esta mesa social. Nosotros entendemos de que ellos también son un actor dentro del movimiento estudiantil que también representan una parte de los secundarios, y que de manera evidente aquí ellos habrán tenido sus razones y sus determinaciones para finalmente automarginarse de este espacio. Pero ahora ustedes, por ejemplo, están llevando una marcha para el 4 de septiembre. El 4 de septiembre. ¿Qué van a poner sobre la mesa? Porque ustedes dicen, ya, continuamos conversando, continuamos ahí en esta mesa. Pero me imagino que ustedes van a poner algo ahí, como para que esto continúe por largo tiempo. O sea, por supuesto. O viene otra etapa de evaluación en un par de semanas más. No, nosotros, de hecho, entendemos al proceso de los diálogos temáticos del Ministerio de Educación, nosotros lo entendemos como un proceso que ya está terminando. Es decir, la discusión en base ya terminó. Ahora estas 2 semanas que quedan son procesos de síntesis más que nada. Y por tanto, a nosotros nos parece que la instancia del plan de participación ya pasó. Ahora el movimiento social debe avanzar hacia un nuevo tramo, el cual no implica finalmente un diálogo directo con el gobierno, sino que implica, primero, salir a posicionar mucho más la movilización, de que ésta sea mucho más efectiva y mucho más intensa, al momento de que nosotros vamos mejorando y desarrollando nuestra propuesta política. Eso nosotros lo que apostamos ahora que se está terminando el plan de participación, y evidentemente no descartamos en ningún momento el diálogo ni con el gobierno ni con los sectores que hoy en día hacen la conducción finalmente del país, sino que
Lo que nosotros queremos hacer ahora es hacer una demostración de fuerza ciudadana, la cual nosotros nos permita tener un piso mínimo por el cual debatir en la reforma vocacional. Y para ahí quería apuntar, porque claro, esto es un movimiento que nace, o no sé si nace, pero fuertemente en el año 2006 con la Revolución Pingüina, y que de ahí ya llevan, ¿cuánto? 8 años. Y claramente hay un desgaste lógico. Bueno, hay algunos de los dirigentes que pasaron al Parlamento, ahora son diputados y que quizás podrían haber sido aliados, piensan muchos de ellos lo mismo, pero ya en el Parlamento otra cosa con guitarra. Y por lo tanto, ¿cómo van a jugar ustedes ahora en un escenario donde el desgaste también es parte de los elementos que se ponen sobre la mesa? Bueno, aquí también hay que tomar en consideración un elemento central que tú dices, es cierto, es decir, el desgaste que existe en el movimiento estudiantil es algo evidente, es algo que la gente lo puede notar y es algo también muy natural dentro de cualquier movimiento social. Lo que sí, ¿cuál ha sido la gran gracia del movimiento estudiantil, no solamente este año, sino los anteriores? De que se ha ido reformulando en función de no solamente aparecer como un movimiento de estudiantes, sino como un movimiento social por la educación. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que ir avanzando y nosotros ahí tenemos que finalmente apoyarnos al momento de movilizarnos, al momento de proponer, porque finalmente los estudiantes podemos ser la primera piedra al momento de proponer algún cambio, la primera piedra al momento de denunciar alguna situación, pero son finalmente los trabajadores que en conjunto con los padres y apoderados y la ciudadanía en general van a ser los que realmente van a hacer el impulso final para ganar esta batalla de los conservadores. Pero lo que pasa es que ustedes han hecho una lucha, y lo tomo la palabra ustedes, una lucha bastante importante durante todos estos últimos años por poner los temas sobre la mesa. Y muchos políticos dicen, escuchamos a los estudiantes. Y después de muchos años, aquí está la reforma. Está la reforma y ustedes dicen, no es la reforma que esperábamos. Entonces uno dice, bueno, si fueron tantos años que ustedes plantearon los temas, que supuestamente los escucharon, que supuestamente se plasmó en una reforma y esa reforma simplemente no refleja lo que ustedes querían. ¿Cuál es el paso siguiente entonces? O sea, el paso siguiente aquí es primero clarificar las posiciones del movimiento estudiantil porque, bueno, en palabras mismas de la ministra secretaria general de gobierno, Jimena Rincón, que hoy en día dice que no entiende el movimiento estudiantil o por qué nos movilizamos. Yo creo que a esos sectores hoy en día hay que dejarle bien en claro cuáles son nuestras posturas, las cuales nosotros las hemos difundido hasta el cansancio, y en las cuales hay que dejar bien en claro que... ¿No lo tienen claro o no lo quieren tener claro? Nosotros también estamos en esa discusión, es decir... se le hemos dicho tantas veces, por ejemplo, a la Jimena Rincón, a lo Ignacio Boca, a lo Andrés Saldívar, tantas veces cuáles nuestras posiciones, que al fin y al cabo nosotros entendemos de que hay sectores, tanto dentro de la nueva mayoría como ¿Solo demócratas cristianos o no? Es que nombraste... No lo sabemos, no lo sabemos. No, eso, que dentro del listado por supuesto, es que han sido los que con más fuerza han salido hoy en día a defender un modelo educacional en crisis. Pero nosotros no descartamos que existen en otros partidos, ¿por qué no? Lo que sí nosotros queremos dejar bien en claro acá es que esa batalla, la cual tiene que romper el cerco de que finalmente esto es una reforma vocacional que se entienda, una reforma vocacional que contenga los planteamientos del movimiento social, y eso a esos personajes finalmente hay que hacerle entender hoy en día cuál es lo que plantea el movimiento social y que obviamente es una opinión mayoritaria, es decir, las encuestas nos han avalado durante los últimos 3 años de movilización y que de igual manera nosotros tenemos un mandato ciudadano el cual tenemos que hacer cumplir, no solamente frente al gobierno, sino contra todos los sectores conservadores que hoy en día no se plantean cambios en una reforma vocacional. Ahora, está claro que cualquier cambio en la sociedad, lo que dicen los expertos, los que estudian, puede demorar décadas. Sí. Que hay que partir con algo. Y aquí que todos tienen que ceder algo dentro de esto. Por supuesto. ¿Ustedes qué están dispuestos a ceder? O sea, nosotros, eso es una discusión programática para empezar, y yo creo que al momento de hablar qué es lo que está dispuesto a ceder el movimiento social, yo creo que eso tiene que ser una discusión de igual manera programática y táctica al momento de plantearlo, porque nosotros no podemos decir, saben que nosotros por ejemplo vamos a ceder el fin al lucro a cambio a cambio de que se termine con la selección. Eso en ningún caso es un valor transable. Nosotros entendemos de que la demanda es una y que finalmente es una opinión mayoritaria. Nosotros entendemos de que todos los procesos son largos, es cierto, pero estos tienen que ser de manera gradual. Entendemos que esto no puede ser pasando y pasando, sino que todos los cambios de manera gradual, como siempre se ha hecho y como ha sido la tradición histórica de este país. Pero por lo mismo, usted, por ejemplo, como con ¿qué estarían dispuestos a ceder? Más que ceder, yo creo que aquí habría que hablar de prioridades al momento de tener la reforma vocacional, en el cual, por ejemplo, el fin al lucro y el fin al copago se muestran como imperiosos al momento de avanzar en un sistema que no contenga segregación y el cual no solamente lo que propone el gobierno, sino que ahondar y profundizar mucho más la reforma vocacional en estas dos materias que anteriormente te mencionaba, nos parece fundamental al momento de avanzar realmente y tener pisos mínimos para poder avanzando de manera gradual en todas las esferas de la vida escolar que finalmente se necesita la reforma estructural. Pero, porque lo que pasa es que, por ejemplo, mayor calidad y fin al lucro.
¿ya? Hay un mundo, gran parte de los parlamentarios con ese titular apoyarían, pero al parecer son las bajadas las que empiezan a generar mayores conflictos. Claro, porque... Entonces, ¿cómo empiezan a jugar ustedes con las bajadas de una reforma educacional donde se está discutiendo, por lo menos a nivel público, mucho a nivel de titulares, pero en las bajadas poco se conoce, y ahí es donde entran ustedes un poco a tratar de negociar o transar algunas cosas? Claro, por supuesto, nosotros también entendemos como fundamental, y de hecho hay que dejarlo bien en claro, esto ha sido una gran pelea y por sobre todo una pelea por los instrumentos que se han puesto sobre la mesa, y en los cuales nosotros, por ejemplo, el tema del financiamiento no estamos dispuestos hoy en día como está presentado en la reforma educacional, el cual sigue subvencionando la asistencia media del alumno por clase en vez de hacerlo de manera basal, porque eso finalmente es la matriz de la desigualdad en Chile al momento de hablar de educación. Es decir, por eso tenemos colegios desfinanciados, por eso los municipales no tienen baños en malas condiciones, no tienen balones para hacer gimnasia, etcétera. Es decir, de esa matriz también se calcula en gran medida lo que va a ser la calidad del establecimiento, en el financiamiento, y eso es lo que nosotros lamentamos, de que hoy en día algunos parlamentarios, sobre todo de derecha, quieran desligar de que el financiamiento tiene que ver con la calidad, cuando va directamente relacionado. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Bueno, muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Igualmente. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, pero sabe que, mire, era